La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora María Sara Gijón, directora del CERCOP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto estar aquí contigo y obviamente con todas las personas que nos están escuchando y mirando. Muchísimas gracias. Las empresas que mencioné en el intro de esta entrevista están en el ranking de las 10 entidades que más compraron durante el año. Compraron en total, como dije, 399.4 millones de dólares en insumos, en repuestos, en estudios, en servicios. Ahora, los actos de corrupción se siguen dando, según nos dicen. Tenemos un tuit que acabo de leer este momento de una chica, se llama Cristina Chávez. Ella dice: hoy mi hermana tuvo que despedir personal. Los procesos viciados de compras públicas en hospitales no son solo de medicinas, también la alimentación, que sigue siendo adjudicada a un solo proveedor. ¿Hasta cuándo la corrupción en el CERCOP? ¿Cómo están los procesos para justamente transparentar las compras? Bueno, muchas gracias por la pregunta y en primer lugar yo creo que es importantísimo entender cuál es el rol del CERCOP dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Sistema Nacional de Contratación Pública está compuesto por muchos actores, entre esas más de 3.600 entidades contratantes, entre ellas las empresas eléctricas, como mencionaste tú, o las distintas unidades de la Red Pública Integral de Salud, es decir, todas las unidades de salud, hospitales, casas de salud del Ministerio de Salud Pública, del IES, del ISFA, del ISPOL. Y estas entidades contratantes, es decir, aquellas que realizan la compra pública, son las responsables de la contratación pública. Por otro lado, están todos los posibles proveedores del Estado, más de 370,000 entre personas naturales y jurídicas que son potenciales proveedores del Estado. Y nosotros, obviamente, como ente regulador, ente de control previo y obviamente quienes administramos el SOCE, que es el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Con esto, así muy rápidamente, decirte que lo más importante es que cada una de estas entidades contratantes tengan personal, funcionarios, servidores públicos que conozcan de contratación pública, que obviamente estén debidamente capacitados, que además sean probos. Eso es muy importante, Gisela. Es decir, más allá de la capacitación, de la experiencia, etcétera, tienen que ser personas correctas. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como ente de control para lograr mayores niveles de transparencia, de eficiencia y de concurrencia? Y además, hacer que personas como la que mencionaste, ¿cómo era el nombre de la chica que escribió en el Twitter? Ahora le doy inmediatamente, aquí lo tengo. Cristina, creo que era el nombre. Cristina Chávez, ella hablaba del problema en la compra de alimentos en el sector de la salud también. Perfecto. A Cristina Chávez y a todas las personas que sientan y que además tengan evidencia de que se están produciendo actos de corrupción, ellas tienen todo el derecho, todas estas personas, no solo de presentar reclamos, porque normalmente los reclamos se presentan, en el caso del CERCOP, durante la fase precontractual. ¿Me escuchas? Sí, antes de que se contrate, ¿sí? Ya, solamente en la fase precontractual, es decir, antes de que se produzca la firma del contrato. Ya en la fase contractual y de ejecución, la entidad de control correspondiente es la Contraloría General del Estado. Pero en la fase preliminar, si hay cualquier ciudadano o si hay un proveedor del Estado que se siente afectado porque por los procedimientos que no se estén llevando de manera adecuada, se podría considerar que hay una afectación a la participación o a la concurrencia, que son derechos obviamente constitucionales, que están en el artículo 288 de la Constitución. Estas personas pueden presentar reclamos en esta fase y nosotros, como ente de control previo, podemos realizar esta revisión, este análisis y parar los procesos cuando haya evidencia de que efectivamente es así. Porque, Gisela, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero otra cosa es tener evidencia. Y finalmente, mostrar pruebas de un acto ilícito. Estamos hablando de actos de corrupción, así no es. solamente de errores, porque puede haber, perdóname, solo termino esto. Una cosa son errores
u horrores, como digo yo, que se pueden estar produciendo en los procesos de contratación pública. Pero es imposible que nosotros sepamos todos. Ha habido años en que ha habido 64,000 procesos al año. Me imagino. Sin embargo, nuestra matriz de riesgo nos permite que salten las alertas y nosotros podamos hacer control previo de oficio. Pero lo último, si ya estamos hablando de actos de corrupción en los cuales los ciudadanos o los proveedores que se sientan afectados tienen evidencia, ellos pueden presentar denuncias, ya no reclamos, sino no denuncias con evidencias para que nosotros realicemos la investigación, y si nosotros identificamos que efectivamente hay indicios de responsabilidad penal, nosotros mismos entregaremos las carpetas con la información a la Fiscalía General del Estado. Ok, pero eso pasa a la investigación de la Fiscalía. Ahora, en lo que le compete al CERCOP, según la Comisión Nacional Anticorrupción, pues la modalidad de subastas inversas es una de las más usadas para las compras públicas, ¿no? ¿Cuál es el proceso ahí que le compete a ustedes para transparentar en la subasta inversa el proceso de compra? O sea, ¿cuál es el elemento para transparentar justamente ese proceso que es el que más se utiliza? En realidad, todos los procesos, digamos que son permitidos por la normativa, todos los procesos están en nuestro portal. Nuestro portal, que es el Sistema Oficial de Contratación del Estado, sí, el SOCE, que es obviamente la plataforma transaccional que permite que los actores que forman parte del sistema, entidades contratantes y proveedores del Estado, realicen esta transaccionalidad. Sin embargo, aquí dos buenas noticias, Gisela. El 15 de diciembre nosotros hicimos algo importante y algo histórico en el Ecuador, que es abrir los datos de la contratación pública. El 15 de diciembre nosotros presentamos a la ciudadanía, a los distintos actores, a los medios de comunicación, a la academia, a los observatorios ciudadanos, presentamos la plataforma Contrataciones Abiertas de Ecuador. A través de ella, toda la información en tiempo real de la contratación pública es accesible. Es importantísimo eso. En esta primera fase de apertura de datos, los únicos dos tipos de procesos que no están ahí son las emergencias y las ínfimas, pero en la segunda fase ya van a estar. Sin embargo, toda esa información sí consta en el SOCE. ¿Qué es lo que sucede con datos abiertos? Que datos abiertos cumple, como te digo, estándares internacionales de la OCDE y de Open Contracting Partnership, que nos permite la comparación de los datos abiertos de contratación pública del Ecuador con otros países. Ahora, adicionalmente, este mes nosotros lanzaremos otra herramienta que es de inteligencia de negocios, que se llama Contratación Pública en Cifras y que tendrá toda la información de la contratación pública, incluyendo algo muy importante, Gisela. Los planes anuales de compras de cada una de las más de 3,600 entidades contratantes. ¿Y eso qué es lo que permite? Que tú, por ejemplo, como un medio de comunicación, que son nuestros aliados estratégicos, puedan entrar a ver cuál es el plan anual de compras y puedan verificar si se cumple o no ese plan anual de compras o cuáles son los estándares que ellos están utilizando, por ejemplo, inclusive precios referenciales para este tipo de procedimientos. Así que la información es pública. Usted dijo además que además de esta forma de transparentar la información de las compras públicas, también tiene un sistema de alertas que les avisan a ustedes, que les anuncian cuando hay algo que no concuerda, que se está haciendo fuera de la ley o que ustedes pueden alertarse o saber cómo actuar en ese momento. De esas, ¿cuántas denuncias se han o cuántas alertas han recibido? Y por otro lado, ¿cuántas denuncias, por ejemplo, de corrupción en estos procesos registró el 2021? Bueno, en realidad nosotros cuando llegamos al CERCOP en junio del año pasado, nosotros encontramos que había más de 200 denuncias que estaban represadas desde el año 2018. Nosotros rápidamente nos pusimos a revisar todas esas denuncias, algunas de ellas obviamente desestimadas, porque tú sabes que hay mucha gente que presenta denuncias sin suficientes evidencias. Nosotros estamos recibiendo, si no me equivoco, 30 denuncias más o menos al mes. Entonces se siguen revisando estas denuncias y una vez que nosotros hemos hecho la investigación, porque nosotros tenemos que seguir un debido proceso, tú sabes que cuando hay denuncia hay un denunciado, ¿sí? Y nosotros tenemos que verificar que esa evidencia que se presenta realmente tenga el sustento y en el caso de que así sea, nosotros corremos traslado o a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía General de la Nación. También recordemos que podemos desestimar estas denuncias si no tienen el debido sustento. Ahora bien,
tenemos obviamente un canal de denuncias, también está el canal de reclamos, pero quiero mencionar lo que tú dijiste de las alertas. Las alertas que se presentan en nuestra matriz de riesgos tienen 33 distintos factores que hacen que eventualmente salten estas alertas y nosotros hagamos este control previo. Esto no necesariamente está relacionado con corrupción. Estas alertas son a veces en relación al monto, en relación al sector, en relación a la complejidad del proceso. Y en ese sentido nosotros tenemos este control previo que realizamos a los distintos procesos. Esto es todos los días saltan estas alertas y nosotros tenemos que hacer este control previo, es decir, durante la fase precontractual. En el caso de que nosotros mismos identifiquemos que ha habido algún tema que no está muy claro, que hay lo que se llama hallazgos, esas son las palabras correctas, nosotros mandamos un oficio a la entidad contratante, le decimos, hemos encontrado estos hallazgos, por favor, subsanen esos hallazgos. Si por ABC la entidad contratante no subsana, es decir, no logra presentar los descargos para que esto, digamos, pueda fluir, nosotros enviamos un oficio de recomendación de que se declare desierto el procedimiento. Si no fuera el caso, si es que la entidad contratante logra justificar esos hallazgos, subsanar los hallazgos, nosotros obviamente permitimos que la entidad contratante continúe con el proceso. Pero esto no pasa con todos los procesos. Estamos hablando de algunos años, 42,000 procesos al año, 64,000 procesos al año. Hablemos de ejemplos específicos. Por lo tanto, lo más importante es que las entidades contratantes son ellos los responsables de la contratación pública, que tengan servidores públicos capacitados y probos y que haya un constante fortalecimiento de la institución. ¿Qué hay de la adquisición de productos a través de los régimen especiales? Por ejemplo, hace un mes el Ministerio de Salud y también el IES anunciaron que realizarían una compra conjunta, masiva, inmediata de alrededor de 200 tipos de medicinas. El Ministerio de Salud Pública puso alrededor de $30 millones y otros 20, puso aproximadamente 20 millones el IES. Este mecanismo era a través de un régimen especial, entiendo. ¿Qué hay en eso? ¿Cómo se controla que en los regímenes especiales no sucedan estos actos de corrupción en cuanto a las compras públicas? Mira, en el régimen especial, como en todos los procesos, la entidad contratante es quien es responsable. Es directamente. Ustedes no intervienen. El régimen especial, como su nombre lo indica, debe ser solamente para casos especiales. Es decir, para casos de urgencia o de que no se pueda utilizar cualquiera de los otros tipos de procedimiento, ya sea de régimen común u otros mecanismos como el catálogo electrónico, por ejemplo. En ese sentido, cuando la entidad contratante justifica, ¿no es cierto?, de manera adecuada la necesidad de ir por régimen especial, en ese sentido, avanza con el régimen especial, debe obviamente publicar en nuestra plataforma, debe publicar todos los documentos que sustenten la necesidad. Y después, obviamente, realiza la contratación. Y del total de los contratos realizados a nivel nacional, ¿cuál es el porcentaje que se realizó bajo el régimen especial? Espérame un ratito, no tengo el dato exacto de todo, ¿no? La verdad. Porque me imagino que estos últimos años deben pero te puedo decir, debe haber crecido mucho. Sí, espérame un rato. Solo quiero decirte del 2019 al 2021 en el tema de salud, que es el que me preguntaste, ¿no es cierto? Tenemos que en esos 3 años que te mencioné, tenemos 5,051 distintos procedimientos para la compra de medicamentos, más allá del catálogo, ¿no? Porque el catálogo electrónico es otra cosa. Pero fuera del catálogo se hicieron 4,477 procedimientos de régimen común y 574 procedimientos de régimen especial. Para el tema que nos ocupa, que me estás contando, yo todavía recién este viernes tendré cerrado ya toda la información del 2021 para todo tipo de procedimientos y te puedo hacer llegar el dato exacto. Sin embargo, lo interesante es que felizmente régimen especial del 2018 en adelante sigue bajando. Es decir, cada vez se utiliza menos el régimen especial y eso es importante porque el régimen común asegura obviamente que los tiene mayores controles, sean digamos, muchos más efectivos y transparentes. María Sara, pero sí me gustaría, nos tenemos que despedir, pero me gustaría un punto que es importante que le escuchaba el ministro de Producción, Julio José Prado, que decía que cada año el país pierde alrededor de $1,500 millones en compras públicas fraudulentas. ¿Qué se está haciendo en ese caso? Sí, bueno, primero decirte que en realidad el tema es que nosotros desde el CERCOP, y no solo el CERCOP, sino el país en general, hemos identificado una serie de acciones que
que nos permitirán ahorrar $1.500 millones hasta el 2025, obviamente con mejores mecanismos de contratación pública. Es un tema de ahorro. En cuanto a esquemas fraudulentos que seguramente impactan en la contratación pública, el monto de cuánto eso implica o cuánto eso le significa al Estado es muy difícil calcular. Sin embargo, lo que sí podemos nosotros decir, y es importante, pero el y ministro estamos lo trabajando dijo, con el sector 1.500 millones al tema, año, pero... Sí, pero no es exactamente así. Como te digo, nosotros y estamos trabajando ya desde el CERCOP, con el Ministerio de Finanzas, con las distintas entidades contratantes, estamos trabajando en mecanismos que nos permitan mayores niveles de transparencia, mayores niveles de concurrencia y de eficiencia, y además un control social, que es muy importante, el control que puede realizar la ciudadanía para lograr un ahorro en $1.500 millones en contratación pública al 2025. Uno de los temas en los que estamos trabajando nos va a permitir justamente lograr que las entidades contratantes, por un lado, y los proveedores del Estado, por otro, hagan las cosas mejor, es tener códigos de conducta y de ética y de cumplimiento de los proveedores del Estado. Y muy importante, el control social. Y para eso, los distintos mecanismos, como te mencioné, Datos Abiertos de Ecuador, que es apertura de datos en la contratación pública, y contratación pública en cifras, que son datos, obviamente, de todos los tipos de contratación que te permitirán a ti, por ejemplo, Gisela, y a todos los que nos escuchan, entrar a esta herramienta, a este portal, y poder identificar qué están comprando, cuánto están comprando, cómo están comprando, y que puedan, en el caso de que sientan y tengan la evidencia de que hay, a veces no solo son temas de corrupción, a veces son errores que se producen, cosas que no se hacen bien, malas prácticas, que no necesariamente son corrupción, que nos presenten los reclamos y que en el caso de que se haya actos de corrupción, con evidencia, que presenten las denuncias correspondientes. Definitivamente transparentar esa información va a ayudar muchísimo. Pueden presentar directamente ante la Fiscalía. Yo le agradezco muchísimo, María Sara, por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, pero es un tema que le preocupa mucho a la ciudadanía. ¿Cómo podemos ahorrar los ecuatorianos para que la corrupción no nos quite tanto de nuestro trabajo que hacemos todos los días? Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Buenas tardes. Agradecemos a María Sara Gijón, directora del CERCOP.